Bien, mi nombre es Maribel Goncalves de Freitas. Hoy vamos a mirar el tema de la facilitación de los procesos formativos. En primer lugar, los contenidos que vamos a trabajar es el proceso de facilitación, la metodología, los pasos para la planificación, las estrategias de facilitación y los aspectos logísticos a tomar en cuenta en este proceso. Los objetivos de esta sesión son dos. En primer lugar, conocer los principios metodológicos que guían la facilitación desde una perspectiva comunitaria y entender los momentos y aspectos a considerar en la facilitación de los procesos de formación y capacitación. Bien, en primer lugar, es importante entender lo que es la facilitación de un proceso grupal. ¿Para qué se facilita un proceso grupal? Se hace para dinamizar lo que es la construcción colectiva. Y en el marco de lo que estamos trabajando, este curso es importante que sea coherente con la perspectiva comunitaria. Digamos, este proceso es una tarea compleja en el sentido de que tenemos que considerar diversos aspectos metodológicos que nos permitan orientar tanto la planificación como posteriormente la puesta en práctica de las actividades para poder desarrollar con éxito este proceso de formación y capacitación. Vamos viendo cada uno de estos elementos. Eh, Dentro de esta perspectiva comunitaria, la facilitación entonces tiene 6 elementos. Los 3 primeros es que es una metodología de carácter participativa, vivencial y reflexiva. ¿A qué nos referimos con participativa? A que queremos en todo caso favorecer la agencia de las personas, que las personas se encuentren activas durante el proceso. Por lo tanto, como facilitadores debemos procurar que la mayor parte de las personas se involucren de alguna manera en las actividades que estamos proponiendo y brindando también su opinión. Es vivencial porque nuestra idea es partir de la propia experiencia de las personas, que los conocimientos que vayamos presentando se vayan ejemplificando y se vayan pensando desde la propia experiencia de las personas, recogiendo las vivencias que ellos han tenido. Y es reflexiva porque en todo momento tratamos de que esa participación que vamos desarrollando, las miradas que vamos dando con las personas sean de manera de entender la situación, analizarla y también problematizarla. Es decir, también poder cuestionar aquellos aspectos que se consideren que no son los adecuados dentro de esta condición. También es una metodología colaborativa, contextualizada y aplicada. Es colaborativa porque lo que queremos es desarrollar actividades en conjunto con los otros, construir el conocimiento de manera colectiva dentro del grupo. Entonces, esa dinamización que vamos a hacer para la participación lleva a productos en conjunto. Eso es importante, que las personas puedan sentirse involucradas unos con otros. Es contextualizada porque nuestra facilitación se debe adaptar a la población con la que trabajamos. Entonces es importante la cultura, las costumbres, digamos, el lugar donde se desarrolla, las circunstancias de las personas. Es importante considerar todos estos aspectos de manera que las personas también se puedan sentir digamos, a gusto dentro del proceso. Entonces, los ejemplos tienen que poder vislumbrarse desde esta realidad de las personas. Las vivencias que rescatamos deben ser vinculadas a esta realidad de las personas. Y luego también es una metodología aplicada en el sentido que trabajamos ejercicios y formas prácticas para que las personas puedan reflexionar de manera más sencilla y también más lúdica y dinámica. Hablando de la contextualización,
es importante tomar en cuenta varios aspectos para que podamos realmente tener un trabajo de facilitación en el que las personas se puedan sentir identificadas. Entonces, el primer aspecto a contemplar dentro de nuestro proceso de familiarización es ser sensible a las costumbres y a los aspectos culturales de las personas. Entonces, en ningún caso poner en juicio o hacer alguna, digamos, colocar algún elemento valorativo de las costumbres de las personas, sino que por el contrario, más bien considerar aspectos dentro de la facilitación que tengan que ver con estas costumbres. Tener, digamos, poder contactar también con los actores locales, que son, digamos, las personas tal vez principales dentro de la comunidad, las que nos puedan ayudar a em, conocer justo estas mismas costumbres, esta cultura, entender cómo funcionan las cosas en esta localidad. Entonces, esto nos ayuda, los actores locales nos ayudan a este proceso de contextualización. El otro elemento tiene que ver con reconocer justo ese rol, esa importancia que tienen estos agentes o actores locales dentro de su comunidad. Es importante entonces darles este reconocimiento y además valorar el conocimiento no solo de estos actores locales, sino también de todas las personas con las que nosotros vamos a trabajar. Y el último elemento a incluir dentro de esta contextualización es el poder identificar las necesidades de la población. El punto de partida de nuestro trabajo, nuestra capacitación debe apuntar a qué es lo que las personas necesitan, cuáles son los aspectos primordiales, en este caso de los primeros auxilios psicológicos, que las personas requieren saber para poder atender y trabajar con las personas de su comunidad. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta adicionalmente para facilitar este proceso en congruencia con todo lo anterior que hemos venido planteando? El primer aspecto es generar reflexión. Siempre es importante, hablábamos de la problematización, siempre es importante que estemos en la línea con las personas de estructurando sus opiniones, pensando, ¿no?, acerca de las situaciones para poder buscar alternativas también para solucionar, para poner en práctica los conocimientos. La atención y la escucha es el otro aspecto importante y tiene que ver con el reconocimiento que hacemos de las personas y de su saber. Y entonces, en ese sentido, nosotros debemos estar prestos a entender lo que las personas nos plantean y siempre tener esta actitud receptiva de escuchar, valorando lo que las personas nos pueden estar planteando. Y algo que nos ayuda y complementa este aspecto de la escucha es el confirmar digamos, el mensaje que recibimos y que los estamos comprendiendo, y en ese sentido podemos chequear con las personas y preguntar: tú has dicho, he entendido que comentas tal cosa, ¿es realmente eso lo que me has querido decir? De manera que si alguna cosa no nos quedó clara, podamos entonces nosotros realmente las personas puedan sentir que estamos allí prestando atención y escuchando. Y el otro elemento es justamente la retroalimentación, que es poder dar respuesta a eso que las personas nos están planteando, ¿no? Entonces allí podemos, digamos, hacer alguna sugerencia, hacer algún planteamiento, brindar también nuestra opinión que pueda complementar lo que las personas nos plantean. Con todo este panorama que nos permite entender qué necesitamos para facilitar, luego viene el cómo planificamos este proceso de, de formación o de capacitación. Para ello, entonces, lo importante es que para que pueda ser efectivo realmente, debemos
adecuarlo a las características, a las necesidades, a las circunstancias de las personas. Eso significa que, por ejemplo, nuestro lenguaje va a estar adecuado a las características de las personas. Si, por ejemplo, estamos trabajando con personas que tal vez de pronto no sepan leer y escribir o que lo hagan con dificultad, nuestros ejercicios no deberían requerir la escritura, sino que deberían ser más bien de carácter verbal. Si estamos trabajando con niños, por ejemplo, el juego va a ser una estrategia importante. Entonces, nos adecuamos a cada grupo y a cada contexto y cultura. Y la idea siempre es que nosotros podamos crear un ambiente grato para que las personas puedan hacer las reflexiones y poder capacitarse en este proceso. Y para ello, entonces vamos a pasar como por cuatro fases importantes dentro de cada una de las sesiones: el inicio y la preparación, el desarrollo, la aplicación y la evaluación y el cierre, que vamos a ver eh, en un momento. Para seguir con este proceso de planificación, antes de entrar a cada sesión, debemos considerar en este caso varios elementos. Lo primero es que debemos revisar la guía técnica de primeros auxilios psicológicos porque justo es el área en la que vamos a capacitar, entonces debemos tener en claro todos los elementos que el MINSA nos ofrece en relación con los primeros auxilios psicológicos y luego trabajar con, también apoyarnos en el manual de facilitadores, producto justo de este curso. Familiarizarnos con la comunidad, poder entender estas características de las personas, estas costumbres, esta cultura, digamos, las formas de organización, los actores locales, todo ello, todo lo que ya me he referido antes. Coordinar con las autoridades locales para poder, por ejemplo, definir espacios, definir incluso apoyos, ¿no?, para el desarrollo de las actividades, preparar los materiales que sean requeridos de acuerdo a lo que decíamos antes, a que se adecúen a la población y pensar en ejemplos que puedan también ser útiles de acuerdo al contexto y a las personas con las que vamos a trabajar. Dentro de los momentos que vamos a utilizar en cada sesión, acá hay como algunas sugerencias que podemos contemplar. La primera y cada una de ellas tiene como un tiempo estimado. Puede ser variable, pero es como lo que al menos podemos recomendar para trabajar en cada sesión. El inicio y la preparación para el trabajo, lo que queremos allí es que la gente se disponga a trabajar en la sesión. Para ello, entonces, es importante como preguntar cómo llegamos a la sesión, cómo nos sentimos, de pronto cómo es nuestro estado de ánimo y generar alguna actividad, digamos, lúdica que nos permita la activación, la integración entre las personas. Luego entramos a la fase del desarrollo donde ya presentamos los contenidos con los que vamos a trabajar, recogemos dentro de esto, rescatamos como las vivencias, los saberes de las personas para irlos relacionando con los contenidos que estamos trabajando y hacemos la reflexión y discusión de todas estas actividades y para ello pues empleamos recursos metodológicos que nos permitan justamente hacer este recojo de saberes, esta reflexión, es decir, ¿cómo lo vamos a hacer? Con preguntas, con algún PPT, o de pronto haciendo algún ejercicio y allí entra en juego la parte de aplicación en la cual nosotros desarrollamos ejercicios que permitan poner en práctica esos primeros, digamos, conocimientos que comenzamos a discutir en la fase del desarrollo. Estos ejercicios ponen en práctica, por ejemplo, analizar un caso a partir de los conocimientos que estuvimos discutiendo y luego, en función de los resultados que que las personas nos planteen respecto de este ejercicio, se hace una retroalimentación que nos permite
de nuevo analizar y terminar de discutir el tema el que estamos planteando. Por último, se hace una evaluación y cierre donde evaluamos tanto los contenidos del taller, qué les han parecido los contenidos del taller y las actividades que hemos empleado en la facilitación. Luego hacemos un cierre que puede ser una pequeña actividad también de carácter lúdico, puede ser una, digamos que cada uno con una palabra diga qué se lleva, cuáles son sus aprendizajes y hacemos la despedida de la sesión. Dentro de las estrategias que tenemos para hacer la facilitación, digamos, aquí hay algunas de las más importantes que nos pueden ayudar a trabajar con los primeros auxilios psicológicos. La primera de ellas es la problematización, que tiene que ver con usar preguntas que permitan cuestionar algunos aspectos que de pronto consideramos que pueden ser naturales, ¿no? Y entonces en ese sentido, naturales en el sentido de que a lo mejor la gente no lo ve, por decir la violencia, ¿no? Es decir, entonces nosotros podríamos, tal vez, la violencia en muchos casos es algo que se ve como parte normal de la comunicación de las personas, entonces tal vez podemos hacer una pregunta en relación con esto. Es que podríamos decir, ¿es acaso em, es grato para las personas a veces tratarse de esta manera tan fuerte o generarse, herir al otro o alzar la voz? Es decir, podemos hacer algunos cuestionamientos que podamos comenzar a generar una reflexión y análisis entonces en torno a un tema como este, ¿no? Las dinámicas tienen más que ver con elementos que nos permiten hacer más ágil las sesiones, son ejercicios que permiten el movimiento, que motivan el que las personas se integren, que generen más atención. Entonces son ejercicios que nos permiten como hacer como más grato el espacio para las personas y de una manera más lúdica poder también comenzar a movilizar las ideas y poder trabajar los contenidos. Las exposiciones participativas tienen que ver con que el facilitador pueda exponer los conocimientos, pero invitando a que las personas también opinen. Es decir, que yo ahorita les pudiera decir a ustedes qué creen de esto, les parecen útiles estas estrategias, cómo lo ven, cómo lo aplicarían. Esa es una forma de hacer una exposición de carácter participativo. Las plenarias y presentaciones se utilizan sobre todo en los casos en los cuales nosotros hemos hecho algún ejercicio, algún trabajo en grupo. Entonces, una vez que hacemos como este trabajo en grupo, le preguntamos a cada grupo puede exponer las conclusiones de esto que estuvieron trabajando, esto que estuvieron discutiendo, y así se genera un intercambio y un espacio de construcción colectiva. Y la retroalimentación tiene que ver con brindar algunas sugerencias o complementar las reflexiones que han hecho las personas a fin de poder fortalecer sus capacidades. Entonces, si por ejemplo estamos trabajando un ejercicio con las personas para la aplicación de los primeros auxilios psicológicos, le podemos decirle a la persona, digamos, tal vez el tono de voz que empleaste no podría ser más suave, tal vez las preguntas que hiciste pudieran ser de otra manera, pensemos en otras alternativas, ¿no? De preguntas para hacer. Y de esta manera lo que hacemos es fortalecer las capacidades de las personas. Finalmente, están los aspectos logísticos que también son importantes porque justamente es definir dónde se va a llevar a cabo la actividad. Dependiendo del espacio que tengamos, también depende el tipo de actividades que podemos promover, con mayor movimiento, con menos movimiento, si las personas van a tener una mesa para trabajar o no. Digamos, esto es bien importante poder definir el lugar y el mobiliario con el que vamos a trabajar, porque de allí depende también la planificación de nuestras actividades, así como los materiales de apoyo. Todos estos tres elementos van
correlacionados y nos permiten hacer esta fase, la fase de preparación que veníamos planteando. Finalmente, entonces, como conclusión, podemos decir que la facilitación de procesos formativos y de capacitación es una tarea de carácter complejo por todos estos elementos que hemos venido considerando y que nos permite generar una dinámica dentro del grupo para la construcción de conocimientos y aprendizaje de manera colectiva. Para ello es importante la planificación, es un elemento fundamental y acá hemos estado trabajando varios aspectos que nos permiten tener esta planificación que haga efectiva realmente la capacitación y que además esté acorde a las necesidades y requerimientos de las personas y del contexto. Y luego el no olvidar finalmente que las estrategias de participación, de facilitación que estamos considerando en este momento tienen que ver, la estamos mirando desde una perspectiva comunitaria y ello requiere entonces considerar lo participativo, la construcción colectiva y la reflexión crítica. Bien, muchísimas gracias. Bicentenario del Perú 2024. Gobierno del Perú.